que no quede duda en mí. Levanto un aleluya. Mi arma es la canción en mí. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Oh, oh. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Hey, levanto un aleluya. Con el enemigo frente a mí, levanto un aleluya. Hasta que no quede duda en mí, levanto un aleluya, levanto un aleluya. Mi arma es la canción en mí. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Oh, yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Vivo está. Oh. Cantaré más fuerte. Cantaré más fuerte, Cantaré más fuerte. cantaré más fuerte, Cantaré más fuerte. cantaré más fuerte, Cantaré más fuerte. cantaré más fuerte. Cantaré más fuerte. Con el enemigo frente a mí, Cantaré más fuerte. hasta que no quede duda en mí. Cantaré más fuerte. Mi arma es la canción en mí. Cantaré más fuerte. El cielo peleará por mí. Cantaré más fuerte. Con el enemigo frente a mí, Cantaré más fuerte. hasta que no quede duda en mí. Cantaré más fuerte. Mi alma es la canción en mí. Cantaré más fuerte. El cielo peleará por mí. Cantaré más fuerte. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Oh, Levanto un aleluya. Oh, levanto un aleluya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas
tardes, ya iba a decir días. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Retorno Online, su casa. Ojalá que nos puedan estar viendo en vivo, pero si no, si nos ven grabados, no importa. Lo importante es que puedan disfrutar de este mensaje que estamos preparando para ustedes para el día de hoy. Rápido, mi nombre es Gerardo González, ya lo saben, solo la verdad es que solo es por protocolo poner mi nombre y saber decirles a ustedes más bien que sepan que este es un proyecto que intentamos hacer mi esposa Mari y yo, y que pues tiene el mejor propósito de transmitirles y llevarles una palabra de aliento, algo que pueda ayudarles a empezar la semana. Y bueno, pues obviamente intentamos que sea una iglesia, pero pues finalmente, más allá de que llegue o no a ser una iglesia, lo más importante es que puedan conocer lo que Dios tiene preparado para ustedes, ¿no? Lo que de alguna manera dice la Biblia y cómo podemos emplearlo, ponerlo en práctica de una manera efectiva en nuestras vidas. El día de hoy vamos a seguir con nuestra serie de Camino hacia la Transformación o Camino a la Transformación, y hemos preparado ya un mensaje en el que vamos a hablar, ya hablamos hace 15 días, hablamos de nuestra salud espiritual, cómo acercarnos más a Dios. Hace 8 días hablamos de nuestra salud física, es decir, cómo pasar de ser una persona estresada a una persona bendecida. Y hoy vamos a hablar de la salud mental. Ustedes saben que yo no soy psicólogo, obviamente, yo soy contador, nada que ver con un psicólogo, pero vamos a hablar de la salud mental desde el punto de vista espiritual, es decir, cómo mejorar nuestra salud mental tomando como base y como principio lo que dice la Biblia y lo que Dios ha estipulado a través de esa palabra, de lo que dice la Biblia, para nuestras vidas, y cómo podemos ponerlo en práctica para mejorar nuestra salud mental. Con esto lo que quiero decir es que si ustedes están pasando por un tiempo de depresión, un tiempo de soledad, un tiempo de que a lo mejor tienen ansiedad, un exceso de nervios o de estrés, están pasando por un duelo, es muy importante que complementen lo que vayan a escuchar el día de hoy con la ayuda de un profesional, siempre he dicho, de la salud mental, ¿no? Por favor, es muy importante que atiendan todos los frentes, ¿no? Lo que yo les voy a comentar el día de hoy va directo a su corazón, ¿no? Pero sí es muy importante que complementen con la ayuda de un psicólogo, de un psiquiatra profesional, titulado, ¿no? Hay muchas personas que toman 2, 3 cursos y se dedican a dar consultas como si fueran psicólogos. No, busquen a alguien de verdad con la preparación, con las credenciales suficientes y necesarias para poder ayudarlos. Pero bueno, dicho esto, como siempre les digo, como cada 8 días pueden bajar las notas del mensaje, ya saben, escaneando el código QR. Ahora sí la atiné, sí. Ahí está, el código QR que está aquí, o en el link que está en el post, ¿no? del video. Bueno, entonces decíamos, hemos hecho mucho énfasis en que para cambiar la manera en cómo nos sentimos y cambiar los actos o las cosas que hacemos que no nos gustan de nosotros mismos, necesitamos primero cambiar la manera en cómo pensamos. Y cambiar la manera en cómo pensamos pues es difícil, es un tanto complicado porque pues tenemos muchas influencias de muchos lados, de nuestra preparación profesional, de nuestra experiencia en la vida, de cómo nos educaron nuestros papás o cómo fuimos criados, digamos. A lo mejor tú no creciste con tus papás, a lo mejor creciste con familia, todo esto que fuiste recibiendo, todos estos estímulos que fuiste recibiendo desde pequeñito, cambiarlo de un día para otro es prácticamente imposible. Por eso la Biblia nos habla de un proceso de transformación en el que todos podemos empezar a caminar, y tiene el firme y el único propósito de llegar a ser, dice la Escritura, como Dios mismo, como Jesús, ¿no? Es el ejemplo a seguir. Jesús, desde un punto de vista de una persona pues amorosa, caritativa, ¿no? Honesta, una persona que se mostraba con gracia hacia los demás. Me refiero no que fuera gracioso, sino que, es decir, perdonaba, apoyaba, era humilde ante los demás. Y siguiendo ese ejemplo, el mismo apóstol Pablo nos habla de que debemos imitarlo. Dice, imítenme a mí como yo imito a Jesús. Entonces, esa es nuestra meta finalmente. Para poder llegar a un punto en el que, digamos, nuestra salud mental, espiritual, física, relacional, todo esté en un equilibrio, pues, perfecto, entre comillas, porque acuérdense que nada es perfecto en este mundo.
necesitamos conocer a Dios. Y voy a leer únicamente, el día de hoy no van a ver los gráficos que normalmente ponemos, la verdad es que me disculpo, fue una semana muy complicada esta semana, no nos dio mucho tiempo de preparar, pero no quisimos dejar de transmitirles lo que dice la palabra. Así que si tienen una pluma, un cuaderno, vayan anotando los versículos, o si no, más fácil, acuérdense de bajar las notas. Vamos a recordar primero el versículo esencial, la columna vertebral de toda esta serie de mensajes. En Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Esto lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, por si lo quieren buscar. De este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles ¿qué? La manera de pensar. Una vez que establecimos este versículo, como les decía, como la columna vertebral de estos mensajes, vamos a empezar a recorrer algunos puntos que son importantes. Ahora, para que nosotros, les decía, podamos cambiar la manera en cómo actuamos, cómo nos sentimos y por ende la manera en cómo pensamos, y partiendo de cómo pensamos, necesitamos entender primero que nosotros debemos ser lo suficientemente capaces y debemos tener la habilidad, es una habilidad, es algo que aprendes, de manejar tu propia mente. Es decir, muchos han dicho, oye, es que hablando de tentaciones y hablando de pruebas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una tentación y cuál es la diferencia entre una prueba? Bueno, pues es que la tentación viene del diablo y la prueba viene de Dios. Bueno, al final, todo lo que te sucede, tú tienes la capacidad, tú, únicamente tú, y aquí fíjate lo que voy a decir muy claramente, ni Dios ni el diablo, sino tú únicamente tienes la capacidad de manejar tus propios pensamientos. Efectivamente, el diablo intenta atacar tus pensamientos. El terreno, la batalla que tú peleas todos los días se lucha o se hace en tu mente. ¿Por qué? Porque Satanás está todos los días recordándote y atacándote cosas malas y atacándote con los recuerdos de algunos pecadillos que hiciste, cómo ofendiste, si engañaste a alguien, etcétera, etcétera. Y te está constantemente recordando todo lo malo que hiciste, por un lado. Y por el otro lado te está diciendo, oye, ahorita lo vamos a ver más adelante, como le dijeron a Eva, la serpiente, le dijo, ¿es verdad que Dios dice? ¿Será verdad que Dios dice que si comes de esto vas a ser como Él? ¿Será cierto? Y el diablo te está constantemente bombardeando con preguntas como, ¿de verdad será que Dios dice que es pecado esto? Oye, ¿de verdad será malo que intentes esta otra cosa? Oye, pero es que tú te mereces ser feliz, deberías hacerlo, deberías aceptarlo. Oye, si todos lo hacen, ¿por qué tú no? Entonces estás constantemente en una batalla recibiendo este tipo de pensamientos. El diablo, Satanás, está atacando tus pensamientos, pero tú, únicamente tú, tienes la decisión de aceptar y de saber cómo reaccionar, cómo manejar esos pensamientos. Por otro lado, Dios, efectivamente, el campo en el que trabaja Dios es en tu corazón. Obviamente en tu mente también, sembrando pensamientos buenos, pensamientos, es como la batalla esta del diablito y el angelito. Bueno, eso es real, esto está sucediendo. Pero al final tú también tienes la decisión de hacerle caso o no a Dios. Dios cumple su labor de poner en tu corazón, en tu mente, los pensamientos suficientes y necesarios para que tú tomes buenas decisiones. Pero al final eres tú el único capaz, insisto mucho en eso, de tomar o no una decisión de un lado o del otro. ¿Ok? Eso no depende ni de Dios ni del diablo. Cada uno de los dos está haciendo su chamba, pero eres tú quien decide. Porque entonces, por eso se vuelve tan relevante que tú aprendas a manejar tu mente. ¿Y por qué es importante manejar tu mente? Primero, porque tus pensamientos controlan tu vida. Dice en Proverbios 4:23, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Es muy claro lo que dice la Biblia. Literalmente, lo que tú piensas es lo que va a suceder el resto de tu vida. Muchos de nosotros crecimos en ambientes familiares pesados, ¿no? Donde a lo mejor por una o por otra cosa, por lo que sea, no recibimos a lo mejor el impulso o los estímulos suficientes para explotar a lo mejor un talento, ¿no? O estudiar una carrera adecuada, o a lo mejor tú tenías una habilidad para a lo mejor, no sé, la carpintería, para algún oficio, y
por el día a día, los problemas, las situaciones familiares, etcétera, no tuviste la oportunidad de desarrollar adecuadamente esas habilidades o esos talentos, esos pensamientos. Y por el contrario, muchos de nosotros recibimos burlas, desestimaciones, poco como apoyo, ¿no? A lo mejor tenías el sueño de estudiar algo o emprender un negocio y a lo mejor tu papá o tu mamá se burlaron de ti, o a lo mejor viviste en una situación en la que constantemente te decían, ay, qué tonto eres, quítate, yo lo hago, bájate de ahí, es que eres muy tonto, te vas a caer, te vas a pegar, etcétera, etcétera. Entonces todos esos pensamientos están ahí desde muy pequeñito, incluso se ha comprobado que desde que tú estás en el vientre de tu mamá, si recibes rechazo, si recibes a lo mejor la energía o la sensación, como decirlo, de tu mamá que está llorando, a lo mejor pasó todo su embarazo llorando porque su pareja la rechazó, la abandonó, sus papás a lo mejor la sacaron de su casa, etcétera. Todo eso lo recibe el bebé. Y en consecuencia, el carácter y la forma de ser de ese bebé tiende a ser pues de manera particular, ¿no? Ya sea deprimido, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que tú aprendas a manejar tus pensamientos porque ellos controlan tu vida y el resto de tu vida te vas a estar repitiendo, es que sí soy muy tonto para eso, es que yo prefiero no hacer eso porque no sé hablar, es que mira, yo cada que digo algo me equivoco porque soy muy torpe, porque yo no estudié, porque yo no hice, porque me pasó esto, entonces yo no lo intento, ¿no? Porque cuando intenté hacer esto fracasé. Entonces constantemente tus pensamientos están dominando tu vida, controlan tu vida. Por eso es importante, primero, que aprendas a manejar tus pensamientos. Segundo, ¿por qué es importante que aprendas a manejarlos? Lo decíamos hace rato, porque hay una guerra en tu mente. Esto que decía del angelito y el diablito que están aquí, sí, hazlo, hazlo. Y el otro, no, no lo hagas, es que te va a ir mal. Y el otro, no, pero va a estar bien sabroso y vas a ver que te va a gustar y que no sé qué. Bueno, eso sucede todos los días en tu vida, todos los días, todos los días. Les decía hace rato el apóstol Pablo, decía, imítenme a mí como yo imito a Jesús, ¿no? Pero por el otro lado, también Pablo pasó toda una serie de ataques mentales y situaciones. Digo, esto no lo describe la Biblia, pero es lógico, al final era ser humano y siempre los invito a ustedes a pensar con sentido común cuando lean la Biblia y establecer que todas las personas que se mencionan en la Biblia eran seres humanos, no eran extraterrestres, ni eran ángeles, no, eran personas que tenían esta dualidad entre lo bueno y lo malo. Y entonces a Pablo le pasa algo curioso, dice en Romanos 7, 22 y 23, está diciendo Pablo, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Fíjate, por un lado dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero ¿qué crees? Que hay otro poder en mi mente que está ahí peleando una batalla. Dice, ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí y esto es natural. No por natural en mí, natural en cualquier persona, puede cometer errores, no porque seas un erudito en la Biblia y escuches a 20,000 predicadores y vayas a todos los eventos cristianos y católicos, y no por eso vas a dejar de estar expuesto al pecado. Mismo Pablo lo decía, dice, todavía está dentro de mí, dice, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, de verdad quiero obedecerla, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. ¿Sabrá Dios qué le habrá pasado a Pablo en ese momento cuando estaba escribiendo esta carta a la iglesia en Roma? Que fue tan fuerte, tan relevante, yo creo que habrá sido un asunto. A lo mejor se peleó con alguien, le gustó una muchacha, no sé, le bajó a la novia a alguien, algo habrá hecho así tan fuerte, se metió con quien no tenía, pidió prestado, se puso a apostar, algo hizo de repente que dijo, todavía vive en mí, todavía soy un pecador, reconozco que hay esta dualidad en mí y está en constante guerra. Así que no te preocupes. Probablemente a ti te pasa todos los días, ¿no? Despiertas y dices, hoy sí voy a leer mi Biblia, y te pones a orar y le das gracias a Dios, y a la hora de la comida ya estás mentando madres porque el repartidor se equivocó, porque te trajeron mal algo, porque ya se te quemó la comida, y el niño ya hizo un berrinche, y ya lo regañaste, ya lo mandaste a su cama, a su cuarto, etcétera.
esta dualidad vive en ti, no podemos vivir en un estado de perfección constante. ¿Por qué? Porque el mundo no es perfecto. Y tercer punto, ¿por qué tenemos que saber administrar o manejar nuestra mente? Es porque manejar tu mente, saber manejar tu mente es la clave para tener una vida feliz y pacífica, ¿no? Dice el mismo, sigue escribiendo Pablo más adelante en la carta de Romanos, dice, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Y aquí agrega ya un componente importante, dice, permitir que el espíritu les controle la mente. Le estás cediendo, literalmente estás cediendo el control de tu mente a alguien. Y les decía hace rato, solamente tú tienes la decisión y el control de tus pensamientos, de lo que tú quieres y decides para ti. Aquí Pablo nos recomienda permitir que el espíritu les controle la mente, los llevará a la vida y la paz. Y esto no es has hablado un poco del tema de Dios y el concepto de religión o lo que tú consideres, en lo que tú creas. Pero eso es real. A más bien o bondad o buenos pensamientos le des cabida en tu mente, mayor es la felicidad y mayor es la paz que vas a tener. Siempre pongo de ejemplo a mis vecinos. Evidentemente a todas luces se nota que a lo mejor no tienen los recursos que podría tener otra familia, no, a lo mejor no tienen los muebles, la educación, lo que sea. Se ve que tienen pocos recursos. Y sin embargo siempre se están riendo, siempre están contentos, siempre están haciendo fiestas, siempre están felices. Yo nunca los he visto peleando así como un pleito familiar, así grave. No. Siempre por lo regular, en apariencia, porque siempre obviamente entre vecinos pues no conoces realmente mucho de su vida personal, pero en apariencia siempre son felices. Entonces eso significa que están contentos con lo que tienen, han aceptado y han aprendido a vivir con lo que tienen. ¿Ok? Y eso es importante para que tú sepas cómo manejar tus pensamientos. Entonces ya vimos que primero controlan tu mente, tus pensamientos, tienes que aceptar que hay una guerra mental ahí en tu cabeza, ¿no? Entre lo bueno y lo malo. Y tercero, tienes que decidir si quieres ser feliz, si quieres tener una vida pacífica, pues necesitas decidir y sería conveniente, yo te recomiendo que decidas por Dios, por el Espíritu de Dios que viva en ti. Ahora, para esto, ya que tú ya tienes estos tres conceptos de por qué es importante manejar tu mente, o saberla administrar, o saber dominar tu mente. Bueno, ahora tienes que tomar 3 decisiones para que eso suceda. Ya sabes que es bueno, que es conveniente, pero tienes que tomar 3 decisiones para que sepas cómo manejar tu mente. Lo primero que tienes que hacer, así importantísimo, es alimentar tu mente con la verdad. Ya habíamos platicado de qué es la verdad. Y la verdad era la palabra de Dios, lo que Dios dice acerca de lo que planeó para nosotros, lo que espera de nosotros y cómo nosotros debemos vivir conforme a esas dos ideas, esos dos conceptos. Dice en el libro de Mateo 4:4, dice, la gente no vive solo de pan, ya saben, sino de cada palabra que sale de su boca, ¿no? De la boca de Dios, Es ley de vida. Lo que tú hablas, dicho de otra manera, dice el libro de la selva, ya lo habíamos dicho, si el hablar no has de agradar, mejor te será callar, ¿no? Entonces, si tú aprendes a alimentar tu mente, tu espíritu, tu corazón con la palabra de Dios, serás alimentado con lo que literalmente sale de la boca, del corazón, del pensamiento de Dios. Estás sustituyendo tus pensamientos con los pensamientos de Dios. Ahora, ¿cada cuándo debo hacer esto? Pues todo el tiempo, todo el tiempo. David, en distintos salmos podemos ver, ¿no? El Salmo 119, 147 dice, me levanto temprano como en la busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras, dice, desde temprano. Luego también dice en el mismo Salmo 119, poquito antes, en el 97, dice, oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Y en el Salmo 16 escribe, tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. Entonces David, si ponemos de ejemplo la vida de David,
justo cuando escribe estos dos salmos, está viviendo una de las persecuciones más grandes de su vida. Lo está persiguiendo para asesinarlo, lo está persiguiendo su propia familia, amigos, ha sido traicionado. También él sabe que no ha hecho cosas muy buenas, que digamos, tiene un sentimiento de culpa. Sabe que tiene que pagar por lo que hizo y que hay una consecuencia de las malas decisiones que tomó. Y en consecuencia está en una persecución enorme. Tiene un estrés tremendo. ¿Tú alguna vez has estado en un estrés así? Digo, no quiero decir que sepas que te están buscando para matarte, pero a lo mejor sabes que hiciste algo mal, que esa persona a quien se lo hiciste ya se enteró y que en algún momento tienes que encararlo, enfrentarte con él y reconocer que lo hiciste, que hiciste algo malo, seguir mintiendo, inventarte una historia que después se va a volver una bola de nieve y te va a traer más problemas. Bueno, y seguramente reconoces ese tipo de estrés, ¿no? Es tremendo, yo lo he sentido. Yo he sentido el estrés que trae el vivir una doble vida. Entonces, no me iban a matar, pero pues bien me pudieron haber abandonado y dejado solo, ¿no? Entonces, dice aquí, llena tu cabeza o debes alimentar tu mente con la verdad. ¿Cada cuándo? Todo el tiempo tienes que estar considerando a Dios. David en su persecución lo consideraba muy temprano, todo el día, dice todo el día a cualquier hora y también incluso en la noche antes de dormir. Otra decisión que debes de tomar es liberar tus pensamientos destructivos. Liberarte de tu mente, liberar tu mente de pensamientos que son destructivos. Ajá. Dice Romanos 8:5, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, obviamente, pero los que están controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Otra vez Pablo nos está diciendo, igual en este libro de Romanos, nos vuelve a insistir, cambien, sustituyan los pensamientos que tienen por los pensamientos que vienen de Dios. ¿Ok? Ahora, esto nos habla de la tentación, ¿no? Ya empezábamos a hablar hace rato acerca de qué es tentación y qué es prueba, ¿no? En cualquiera de los dos casos, tú tienes el poder de decidir cómo tomarlo, como una tentación o como una prueba. Si tú eres hombre, estás casado, conoces a una chica guapísima, ella se fija en ti y tienes la decisión tienes la oportunidad de decidir, ¿es prueba o es tentación? ¿Tú cómo lo tomarías? ¿Es tentación o es una prueba? No sabemos, pero sí puedes decidir cómo reaccionar ante eso. Tú a lo mejor eres una mujer guapísima, eres una mujer que te sabes que con una sonrisa puedes tener lo que quieras, ¿no? Y tienes la oportunidad de que te regalen cosas y vivir de una manera, pues vamos a decir, liberal, ¿no? Donde a lo mejor accediendo a ciertas cosas tú vas a tener un montón de beneficios, muchos beneficios. ¿Es prueba o es tentación? ¿Cómo lo puedes tomar? Esa decisión únicamente la puedes tener tú. Pero fíjate lo que dice el libro de Corintios, la segunda carta a los Corintios. Dice, igual escribe Pablo, dice, vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. Está hablando de las personas que ya han decidido emprender un camino con Dios, vivir una vida conforme a lo que Dios dice, ¿no? Y dice, vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fuerzas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Y esto es muy importante que lo tengas en mente. Dice aquí muy claramente que la forma en que tú vas a pelear contra esas pruebas o esas tentaciones es con tu mente. Y dice, puedes capturar todos los pensamientos y hacer que te obedezcan. Si tú logras hacer eso, si tú logras obedecer, controlar tus pensamientos, capturarlos, es decir,
me voy a ir con esta chica que está guapísima y me está haciendo ojitos y ya me dio entrada y pues a ver qué le invento a mi esposa o a mi novia para llegar tarde, pero me voy a ir con ella. O la chica en el ejemplo que les decía, pues híjole, me voy a tener que ir a cenar, ¿no? Pues con este señor porque, pues, pero me está dando buenos regalos, pues no importa, vale la pena, ni modo, pues ya veo qué invento, a ver qué hago. Puedes capturar esos pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Y entonces, ¿qué crees? Se vuelven una prueba de fe. Las pruebas, a comparación de la tentación, tienen la finalidad de poner a prueba qué tanto confías en Dios, qué tanto eres capaz de desprenderte de ti mismo y dejarle tu vida a Dios. Por eso aquí es importante que se queden con este pensamiento de así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Cuando obedecen esos pensamientos a Cristo, deja de ser una tentación. Ahora, si no te ha quedado muy claro, pues si lo enredé mucho el asunto, te voy a decir cómo funciona la tentación. Dice en Santiago 1, 14 y 15, dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, de deseos que nacen, de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Otra vez, ¿no? Pero de esto que está diciendo aquí Santiago era hermano de Jesús, podemos definir un caminito que sigue la tentación. Primero hay un deseo, viene un deseo de tu parte, o sea, quieres algo. En los ejemplos que les conté, pues la belleza, la canita al aire, ya sabes, lo material, los beneficios, ¿no? Deseas algo, lo quieres, definitivamente está en tu corazón. Si no, ni siquiera hubieras volteado ni a ver a la chica, ni te hubieras ido con el viejito que te está regalando cosas, ¿verdad? Bueno, hay un deseo en tu corazón. Ahí está. Entonces Satanás dice, quiere tener esto, ahí voy a atacar. Ahí está el deseo de esta persona. Segundo paso, viene una duda. Y es lo que decíamos hace rato al principio. Satanás, su pregunta favorita es, ¿realmente dijo Dios eso? Desde Eva se lo preguntó a través de la serpiente, ¿es verdad que Dios dijo eso? Y constantemente te pregunta a ti, ¿de verdad Dios dice que no seas feliz? ¿De verdad Dios dice que no merezcas esto que quieres? ¿De verdad Dios dice que le vas a hacer daño a otra persona porque mereces tú ser feliz? Y hasta todo el mundo te dice, de vez en cuando debes ser egoísta. Hay que ser egoístas también, ¿no? Entonces, todas estas preguntas y todos estos pensamientos vienen a ti a manera de duda. Paso número 3. Ya que metiste la pata, ya que hiciste todo tu show, ya que, bueno, ya te fuiste con la chica o lo que sea, 5 minutos de placer, de lo que quieras, la regaste, ¿y qué crees que viene? La decepción, lo que llamamos la cruda moral, ¿no? O sea, viene este tema de, híjole, ya lo hice. Te creíste la mentira que Satanás te dijo de que ibas a ser feliz, de que lo merecías, de que no importaba, de que no le ibas a hacer daño, de que no se iban a dar cuenta. Y entonces vives en una constante decepción o culpa. En una culpa constante. De decir, metí la pata, ¿valió la pena por esto? Y a lo mejor entras en un círculo vicioso, ¿no? Porque pues ya le agarraste el modito, ya viste que no se dieron cuenta, ya viste que sí puedes vivir de esta manera, que no te tienes que esforzar mucho, ¿verdad? Que pues total, si te vas con el viejito panzón, morbosón, pues total, con que le agarres la manita y ya con eso se siente feliz el tipo. Entonces, bueno, lo haces, ¿no? Entonces, decepción, entras en una constante decepción por haber creído lo que te dijo Satanás. Y paso número 4, viene la desobediencia, obviamente, y una derrota, un constante sentimiento de derrota, que es probablemente en lo que tú estás pasando el día de hoy, ¿no? Esta sensación de, ya no quiero vivir así, ¿y por qué me pasa a mí todo el tiempo esto? ¿Y por qué no salgo de esta situación? Y es que cada que lo intento, vuelvo a caer, y constantemente vives en esta derrota. ¿Ok? Bueno, ya no me distraigo más. Otra decisión que debes de tomar, la tercera decisión, es, además de liberar tu mente de pensamientos malos y de alimentarte con la verdad, con la palabra de Dios, tienes que enfocar tu mente en cosas buenas. Les decía hace rato, a mayores cosas buenas traigas en tu mente, mayor felicidad y paz en tu vida.
¿Cómo puedes traer cosas buenas a tu mente o cosas que son correctas a tu mente? Pues primero pensar en Jesús, pensar en Dios, considerarlo en tu vida, traerlo en tu vida todos los días, como les decía David, en las mañanas, durante el día, en la noche, piensa en Jesús, piensa en Jesús. La segunda carta de Timoteo dice, ten siempre presente a Jesucristo. Siempre decía eso. O sea, era la recomendación de Timoteo cuando empezó esta carta. Ten siempre presente a Jesucristo. El libro de Hebreos 12:3 dice, piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir. Pero él siguió adelante, siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando tú empiezas a vivir una vida con Dios, cuando lo empiezas a considerar a Dios, es imposible, así como dice Thanos, es inevitable que empieces a cambiar cosas en tu vida. Ajá. Hay realmente un poder tan fuerte en lo que dice la Biblia, que cuando tú te empiezas a hacer un hábito, como decía la primera decisión, llenar tu mente con la verdad, alimentar tu mente con la verdad, cuando empiezas este alimento empieza a dar resultados en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, en todo lo que haces, en tus actos. Y cuando llega a pasar eso, mucha gente lo nota. Es inevitable que lo noten. Y cuando lo notan, la mayoría de las personas te empiezan a rechazar. Y es cuando te dicen, ay, es que ya te cambiaste de religión. Ay, es que ya no haces esto. Es que tan sabroso que platicábamos antes el chisme. Y es que ahora ya no te gusta. Y ahora te molesta. Y es que ya no quieres venir. Y es que ya no quieres hacer esto. Entonces la gente te empieza a juzgar, te pone apodos, te dice cosas, te clasifica, te pone en una cajita especial donde dicen, ay, es el payasito, el sangrón, es que ya se volvió aleluyo, etcétera, etcétera, y te empiezan a alejar de ti poco a poco, poco a poco. El libro de Hebreos lo describe bastante bien, dice, a Jesús lo odiaron y lo hicieron sufrir, dice, pero él siguió adelante. Tú tienes que seguir adelante. Cuando consideras a Jesús, a ver, lo voy a decir de otra manera. Yo alguna vez lo he dicho. Seguir a Jesús es un arma de dos filos. ¿Por qué? Porque o te vuelves una persona sumamente bendecida y que bendices a los demás, o te vuelves una persona fanática que termina odiando al mundo y el mundo termina odiándolo a él, ¿no? Porque es una persona que juzga, que critica, que cree tener el poder de decir quién está bien y quién está mal, y no nos damos cuenta que en realidad el vivir una vida con Cristo, al contrario, es una vida de humildad donde principalmente reconoces que tú estás en constante transformación, en mejoramiento, eres perfectible. Por eso es importante que no te des por vencido, no te desanimes, aun cuando tus mejores amigos en este momento te dejaran de hablar, te abandonaran, Jesús va a estar contigo y va a venir muchas personas que te van a acompañar, vas a ver. Otra cosa que puedes hacer para llenar tu mente con cosas correctas es pensar en los demás. En México se ha perdido mucho, permíteme, el tratar de pensar de una manera colectiva, ¿no? Por el bien común. Ya muy pocas personas salen a barrer su banqueta. Me acuerdo que cuando era niño, por ejemplo, casi todos los vecinos salían a barrer su banqueta, su pedacito de banqueta. Y eso ocasionaba que, por ejemplo, el trabajo para el barrendero era menos, ¿no? Porque pues cada quien se hacía responsable de su fachada, ¿no? Las personas eran más educadas, se saludaban, había un sentimiento, les digo, de un bien común en general. Dabas el paso, dejabas que las personas hablaran, no se pisaban, no se ofendían, dicen que eso era malo, ¿no? Porque no había libertad, y ahora que tenemos más libertad resulta que estamos más divididos que nunca. Entonces necesitamos empezar a pensar en los demás, en el beneficio de los demás. Yo limpio mi pasillo por mi familia, pero también es para el beneficio de los demás vecinos, que vean bonito el edificio, ¿no? Yo arreglo una jardinera porque es el beneficio de los demás vecinos, que vean bonita la unidad donde vivimos. Piensa en el beneficio de los demás. No es para ti, no seas egoísta. Esto que dicen de hay que ser egoístas, yo lo dejaría en tela de juicio. Hay que pensar en los demás.
Dice Hebreos 10:24, dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. A partir de que un vecino, aquí en la unidad donde vivimos, empezó a poner plantitas en su pedacito de jardinera que tenía, todos nos hemos seguido, así como COVID, así nos empezamos a contagiar, todos de querer arreglar, algunos, no todos, evidentemente, pero muchos se contagiaron de hacer algo bueno. Entonces ya muchos empezaron a arreglar sus pedacitos. Empieza a verse bonita la unidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la unidad no tiene recursos para hacerlo, pero cada quien contribuye poco en poco para que se vea mejor. Así que, ¿quieres llenar tu mente con cosas correctas? Empieza a pensar en los demás. Y también algo muy, muy, muy importante, y que este es el punto esencial, medular del mensaje. Empieza a pensar en la eternidad. ¿En dónde quieres estar en la eternidad? ¿Dónde la quieres pasar? Dice Colosenses 3:2. Dice, piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. No te afanes, y esto lo digo, cada 8 días digo algo para mí mismo, porque yo también me tengo que recordar esto. No te afanes, no te preocupes por las cosas de esta tierra. Que se te descompuso algo, que se te rompió, que tienes que reemplazarlo, que a lo mejor tienes que desprenderte de cosas para poder salir de algún problema, vender tus muebles, vender incluso tu casa. A lo mejor es necesario desprenderte para salir de un problema. Ya todo vendrá, todo lo devolverá Dios en tu vida. Pero no te aferres a lo de este mundo. Tienes que pensar de una manera eterna. Es decir, dice la Biblia dice que pongas tus ojos en lo que es eterno, porque, o bueno, dicho de otra manera, en lo que no es visible, ¿no? En lo invisible, porque lo que es visible se echa a perder, se destruye, esto al final no va a durar, ¿no? Tu teléfono no va a durar, se va a descomponer, y si tú te aferras a estas cosas materiales, no vas a poder fijarte en lo que realmente vale la pena, que es la eternidad, en donde vas a pasar toda tu eternidad. Fíjate que no dije tus últimos días, sino el resto de tu vida. Dice en 1 Corintios 2:9, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Así que empieza a pensar en esto que Dios tiene preparado para ti. Nadie lo conoce, nadie sabe cómo es, pero sabemos que es un lugar especial para ti, que Dios ha construido para ti, para mí, para todas las personas que aman a Dios. Así que no te aferres a lo que pase en este mundo. Sabemos que este mundo está torcido, está todo podrido, está maltrecho, ¿no? Y va a haber corrupción, va a haber malos políticos, personas van a morir por culpa de estas personas. Enfermedades no se van a controlar por malas decisiones, y eso tú no lo puedes controlar. Por mucho, aun cuando hagas una buena elección, a lo mejor, o elijas conforme a lo que tú consideres, tu confianza no puede estar en las personas o en los bienes materiales. Tienes que estar confiado en que Dios te va a llevar a un lugar que, dice la Biblia, nadie lo ha visto, nadie lo ha escuchado, no lo puedes imaginar, porque es tan grande, tan hermoso, tan increíblemente maravilloso ese mundo, que tu capacidad mental ni de vislumbrar o de imaginar algo es capaz de saber cómo va a ser ese cielo. Así que, ¿quieres cambiar tu manera de pensar? ¿Quieres cambiar tu salud mental? Empieza a tomar buenas decisiones. Empieza a enfocarte en cosas buenas. Empieza a considerar a Dios en tu vida. Así que si tú quieres empezar a cambiar eso en ti, en tu vida, necesitas empezar a sustituir la manera de pensar que tienes hasta el día de hoy. ¿Y cómo empieza eso? Aceptando a Dios en tu corazón. Empieza tomando una primera decisión en tu vida. Una decisión que muy pocas personas pueden atreverse a tomar. Pero yo sé que tú eres valiente. Yo sé que tú eres esforzado, como dice la Biblia, y que quieres realmente hacer un cambio en tu vida. Así que yo te invito a que oremos juntos el día de hoy. A que empecemos
a vivir conforme a lo que dice Dios. El primer paso que tú tienes que hacer es orar. Invitar a Dios a tu corazón. Y decirle simplemente de la manera más honesta, más franca, decirle: Señor, a ver, si quieres repite esto que voy a decir. Decirle: Señor, ya no puedo vivir como he vivido todos estos años. He tomado decisiones que me han llevado a tener resultados adversos, resultados que no eran lo que yo esperaba. Personas me han abandonado, personas me han decepcionado, yo he decepcionado a personas, yo he abandonado a personas por las decisiones que he tomado. Y ya no quiero vivir así. Quiero empezar a vivir de una manera en que de verdad mi pensamiento esté conectado contigo para que pueda cambiar la manera en que me sienta. Ya no quiero, ya no puedo vivir de esta manera. Así que, Señor, te invito a que tú controles mis pensamientos, que tú domines, Señor, mi cuerpo, mi corazón, que vivas realmente dentro de mí. Te invito a que tú estés todos los días presentes, en todo momento, en cada hora del día, presente en mi vida. Ayúdame a tomar buenas decisiones, ayúdame a que si recibo un resultado que no es el mejor o el que esperaba de esas decisiones, me ayudes a que yo pueda tomar la mejor manera o lo mejor de esos resultados y tomarlos como una prueba de fe, tomarlos de una manera en que yo pueda demostrar qué tanto confío en ti. Te invito, Señor, a mi corazón, vive en él, te recibo, Señor, en este momento. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho por mí en estos años, por no abandonarme durante todos estos años, porque a pesar de las decisiones que he tomado y a pesar de lo que he sido en mi vida, tú nunca te has alejado de mí. Gracias, Padre, te doy, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y ya, tan. Ay, sí. No es magia, no es un truco, no es nada. Es simplemente empezar a reconciliarte con tu Creador, con tu Padre, con la persona que pensó en ti desde mucho antes de que tú nacieras. Empieza a caminar con Él y vas a ver cómo, haciendo todos estos pasos que platicamos, vas a tener una nueva vida. Vas a empezar una nueva vida. No quiero decirte que con esto ya el día de mañana vas a ser feliz y todos los problemas se van a solucionar y ya vas a encontrar trabajo y tu esposo va a regresar o tu esposa ya va a cambiar. Al contrario, tú tienes, para que todo eso suceda, tienes que empezar a cambiar primero tú. Si no, nada de esto va a pasar. Todo lo que te sucede o has vivido en estos años, a lo mejor, en parte es por la manera en que hemos vivido nosotros mismos. Así que primero hay que cambiar para empezar a motivar a los demás a hacer un cambio. Te recuerdo lo que dice Hebreos 10:24. Pensemos de maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Empieza a cambiar tú primero para que los demás a tu alrededor empiecen a cambiar. Así que bueno, pues muchas gracias por vernos el día de hoy. Como siempre les digo, si tienen una duda, si quieren platicar, si tienen una solicitud de oración, algo que quieran platicar con nosotros o tomaron ya una decisión por Cristo, escríbanos a cualquiera de los datos que están aquí. Ahora sí la tienen. A los datos que están aquí. Y platiquemos, ¿no? Podemos hacer un bonito grupo, una bonita familia. Soy chistoso, pero de verdad lo podemos hacer. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana y esperemos que hayan disfrutado este mensaje. Gracias, nos vemos, bye.